porque, mirando a su alrededor, finalmente reconoció el lugar del campamento como el lugar donde, en su visión al comienzo de la pesadilla, los huesos de los esclavos estaban enterrados bajo la nieve, y estaba dispuesto a apostar que lo que fuera que los mató iba a suceder pronto. Como para responder a sus pensamientos, un ruido atronador sonó desde arriba, y en el segundo siguiente algo enorme cayó desde el cielo. Capítulo 4. Mountain King. Muchos esclavos se giraron en dirección al estruendo y levantaron la cabeza, solo para ver rocas y pesados trozos de hielo cayendo sobre ellos desde arriba. Inmediatamente entraron en pánico y se tambalearon en medio de una cacofonía de gritos. Las sombras danzaban alegremente sobre las piedras negras mientras, enredados en la gruesa cadena, aquellos esclavos caían al suelo y arrastraban a otros con ellos. Sunny fue uno de los pocos que se mantuvo en pie, principalmente porque estaba listo para que algo así sucediera. Tranquilo y sereno, miró el cielo nocturno, sus ojos mejorados por atributos perforaron la oscuridad y dio un paso hacia atrás. En el segundo siguiente, un trozo de hielo del tamaño del torso de un hombre golpeó el suelo justo frente a él y explotó, cubriendo todo a su alrededor con fragmentos afilados. Otros no fueron tan rápidos. Mientras continuaba lloviendo hielo y piedras, muchos resultaron heridos y algunos incluso perdieron la vida. Se escucharon gemidos desgarradores en el aire. ¡De pie, idiotas! ¡A la pared! El veterano soldado, al que había azotado Sunny unas horas antes, gritaba furioso, intentando que los esclavos se dirigieran hacia la relativa seguridad de la ladera de la montaña. Sin embargo, antes de que nadie pudiera obedecer su orden, algo enorme se desplomó, provocando un temblor en las piedras bajo sus pies. Cayó justo entre la caravana y la pared de la montaña, sumiendo todo en silencio durante unos segundos. Al principio parecía un trozo de nieve sucia, de forma más o menos redonda, y tan alto como un jinete. Sin embargo, una vez que la criatura desplegó sus largas extremidades, se elevó sobre la plataforma de piedra como un presagio de muerte. Esa cosa debe tener al menos 4 metros de altura, pensó Sunny un poco aturdido. La criatura tenía dos patas cortas, un torso demacrado y encorvado, y manos desproporcionadamente largas, con múltiples articulaciones. Dos de ellas terminaban en un par de horribles garras de hueso, y las otras dos, estas más cortas, terminaban en dedos casi humanos. Lo que a primera vista parecía nieve sucia resultó ser su pelaje, de un gris amarillento, lo suficientemente grueso como para detener flechas y espadas. En la cabeza, 5 ojos blancos y lechosos observaban a los esclavos con indiferencia, como si fueran insectos. Debajo de ellos, una terrible boca repleta de dientes afilados como cuchillas estaba entreabierta, como si estuviera esperando. Una baba viscosa corría por la barbilla de la criatura y goteaba sobre la nieve. Pero lo que más ponía nervioso a Sunny era las extrañas formas que se movían sin cesar, como gusanos debajo de la piel de la criatura. Podía verlas claramente porque, por desgracia, él era una de las desafortunadas almas que estaba más cerca de la monstruosidad y que disfrutaba de una nauseabunda visita en primera fila. Bueno, eso es simplemente demasiado, pensó estupefacto. En cuanto Sunny terminó de pensar en eso, se desató el infierno. La criatura se movió lanzando garras en su dirección, pero Sunny estaba un paso adelante. Sin perder un solo movimiento, saltó hacia un lado, hasta donde la cadena lo permitía, colocando convenientemente al esclavo de hombros anchos entre él y el monstruo. Su rápida reacción le salvó la vida, ya que esas afiladas garras, cada una tan larga como una espada, atravesaron al hombre de hombros anchos en una fracción de segundo después y lanzaron chorros de sangre por el aire. Empapado en el líquido caliente, Sunny cayó al suelo y su compañero esclavo, ahora simplemente un cadáver, cayó sobre él desde arriba. Maldita sea, ¿por qué pesas tanto? Cegado temporalmente, Sunny escuchó el aullido escalofriante y sintió que una enorme sombra posaba sobre él. Inmediatamente después, un coro ensordecedor de gritos llenó la noche. Sin prestarle atención, trató de hacer alrededor del cadáver, hacia un lado, pero fue detenido por un fuerte tirón de una cadena que le torció las muñecas y llenó su mente de un dolor a lo rojo vivo. Desorientado, sintió que lo arrastraban unos pasos, pero entonces la cadena se aflojó de repente y pudo controlar sus manos nuevamente. ¿Ves? Las cosas podrían haber sido peores. Apoyó las palmas de las manos sobre el pecho del muerto y empujó con todas sus fuerzas. El pesado cadáver resistió obstinadamente todos sus intentos, pero finalmente cayó de lado, liberando a Sunny. Sin embargo, no pudo celebrar esta nueva libertad, ya que su sangre se convirtió de repente en hielo. Porque en ese momento, con sus palmas todavía presionadas contra el cuerpo del sangrante esclavo, de hombros anchos, claramente sintió que algo se retorcía bajo la piel del hombre muerto. Tenías que pensar en algo como las cosas no podían empeorar, ¿verdad, idiota? Pensó y luego se encogió. Sunny empujó el cadáver con las piernas y se alejó lo más que pudo de él, lo que le permitió alejarse 1,5 metros gracias a la omnipresente cadena.
Miró rápidamente a su alrededor y vio una masa de sombras danzantes y la silueta del monstruo que se desataba entre los esclavos que gritaban en el extremo opuesto de la plataforma de piedra. Luego se concentró en el cadáver, que empezaba a convulsionar con creciente violencia. Al otro lado del cadáver, el esclavo astuto lo miraba con la mandíbula abierta y una expresión de horror en el rostro. Sunny hizo un gesto para llamarle su atención. ¿Qué estás mirando? Apártate de eso. El esclavo lo intentó, pero cayó al suelo inmediatamente. La cadena quedó retorcida entre los tres, atrapada bajo el peso del hombre de hombros anchos. Sunny apretó los dientes. Justo debajo de sus ojos, el cadáver estaba pasando por una metamorfosis, inducida por la pesadilla. Extraños crecimientos óseos perforaban su piel, extendiéndose como púas. Los músculos se hinchaban y se retorcían, como si intentaran cambiar de forma. Las uñas se estaban convirtiendo en garras afiladas. La cara se agrietó y se partió, mostrando una boca retorcida con demasiadas filas de colmillos ensangrentados y afilados como agujas. Esto no está bien. Sunny se estremeció, sintiendo una fuerte necesidad de vaciar su estómago. ¡La cadena! El esclavo sabio se encontraba a unos pasos del esclavo astuto, señalando sus grilletes con una cara pálida como la de un fantasma. Ese comentario no fue de ninguna ayuda, pero dadas las circunstancias, su sorpresa era comprensible. Estar encadenado ya era bastante malo, pero estar encadenado a tal horror era verdaderamente injusto. Pero la conclusión de Sunny de que las cosas no estaban bien no surgió de la autocompasión. Solo quería decir que toda esta situación literalmente no estaba bien. El hechizo, por misterioso que fuera, tenía su propio conjunto de reglas. También había reglas sobre qué tipo de criaturas podían aparecer en una determinada pesadilla. Las criaturas de pesadilla tenían su propia jerarquía, desde las bestias sin mente hasta los monstruos, seguidos por los demonios, diablos, tiranos y terrores, y finalmente los míticos titanes, también conocidos como calamidades. La primera pesadilla casi siempre estaba poblada por bestias y monstruos, rara vez con algún demonio mezclado, y Sunny nunca, jamás, había oído hablar de algo más fuerte que un solo demonio que apareciera en ella. Sin embargo, la criatura claramente había creado una versión menor de sí misma. Había una habilidad que pertenecía exclusivamente a los tiranos, los soberanos del hechizo de la pesadilla, y aquellos por encima de ellos. ¿Qué estaba haciendo este tirano en la primera pesadilla? ¿Qué tan poderoso era ese maldito atributo destinado? Pero no había tiempo para reflexionar. Injusto o no, ahora solo había una persona que podía salvar a Sunny. Él mismo. El hombre de hombros anchos, lo que quedaba de él, se levantó lentamente, y su boca emitió extraños chasquidos. Sin darle tiempo a recuperar el sentido, Sunny maldijo y saltó hacia adelante, agarrándose a la cadena floja. Un brazo del monstruo, ahora completamente equipado con 5 garras dentadas, se disparó hacia adelante para enfrentarlo, pero Sunny lo esquivó con un movimiento calculado. Lo que le salvó el pellejo esta vez no fue su rápida reacción, sino su simple tranquilidad. Sunny tal vez no hubiera aprendido ninguna técnica de combate sofisticada, ya que pasó su infancia en las calles, en lugar de en la escuela, pero las calles también eran una especie de maestra. Había pasado toda su vida luchando para sobrevivir. Esa experiencia le permitió mantener la cabeza fría en medio de cualquier conflicto. Entonces, en lugar de quedarse paralizado o consumido por el miedo y la duda, Sunny simplemente actuó. Se acercó, le echó la cadena por los hombros y tiró, apretando las manos contra su cuerpo, antes de que la criatura, todavía lenta y aturdida por su transformación, pudiera reaccionar adecuadamente. Sunny le dio varias vueltas con la cadena, apenas salvando su rostro de ser mordido por las aterradoras fauces de la criatura. Lo bueno fue que el monstruo ahora no podía mover las manos. Lo malo fue que la longitud de la cadena que pasaba para inmovilizarlo había desaparecido, sin dejar casi distancia entre ellos. «Ustedes dos», gritó Sunny, dirigiéndose a sus compañeros esclavos, «tienen de esa cadena como si sus vidas dependieran de ello», porque así lo era. El esclavo astuto y el sabio lo miraron boquiabiertos, y al comprender lo que estaba pensando, comenzaron a moverse. Agarraron la cadena desde direcciones opuestas y tiraron con todas sus fuerzas, apretándolo más fuerte al monstruo y sin dejar que se soltara. «Genial», pensó Sunny. El monstruo tensó sus músculos, intentando librarse. La cadena crujió, se enganchó en las púas de hueso, como si estuviese rompiendo lentamente. No es suficiente. Sin perder más tiempo, levantó las manos y atrapó el cuello de la criatura con la cadena rota y delgada que unía sus grilletes. Luego, con un paso rápido, rodeó al monstruo y tiró, quedando espalda con espalda con él, lo más lejos posible de sus fauces. Sunny sabía que no era lo suficientemente fuerte como para estrangular a un hombre con sus propias manos, y mucho menos a un mutante extraño y aterrador como el que estaba intentando comérselo. Pero ahora, usando su propia espalda como palanca y el peso de todo su cuerpo para frenar los grilletes, al menos tenía una oportunidad. Tiró hacia abajo con todas sus fuerzas, sintiendo el cuerpo del monstruo presionando contra él.
las púas de hueso rozando su piel. El monstruo continuó luchando, haciendo ruidos y tratando de romper la cadena que lo ataba. Ahora era solo cuestión de que se rompiera primero, la cadena o el propio monstruo. ¡Muere, muere, bastardo! El sudor y la sangre corrían por el rostro de Sunny, mientras tiraba hacia abajo con toda la fuerza que podía reunir. Cada segundo parecía una eternidad. Su fuerza y resistencia, la poca que tenía para empezar, se estaban agotando rápidamente. Su espalda de ira, sus muñecas y los músculos atravesados por las púas de hueso sufrían un dolor agónico. Y entonces, finalmente, Sunny sintió como el cuerpo del monstruo se aflojaba. Un momento después, una voz vagamente familiar resonó en el aire. Fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Has asesinado a una bestia latente, la larva del Mountain King. Capítulo 5. Cadenas rotas. Has matado a una bestia latente, la larva del Mountain King. Sunny cayó de rodillas, sin aliento. Todo su cuerpo se sentía como si acabara de pasar por una picadora de carne. Ni siquiera grandes cantidades de adrenalina podían eliminar todo el dolor y el cansancio, y sin embargo estaba eufórico. La satisfacción de matar a la larva era tan grande que incluso se olvidó de estar decepcionado por no haber recibido un recuerdo. El objeto especial vinculado a la esencia de un habitante del reino de los sueños, que a veces se otorgaba mediante el hechizo a los despertados triunfantes. Una espada mágica o una armadura le habrían venido bien en estos momentos. Incluso se conformaba con un abrigo cálido. 3 segundos. Puedes descansar 3 segundos más, pensó Sunny. Después de todo, la pesadilla estaba lejos de terminar. Unos momentos después se obligó a volver a sus cabales y miró a su alrededor tratando de comprender la situación. La larva estaba muerta, lo cual era genial. Sin embargo, todavía estaba atado a ella por la maldita cadena. El esclavo astuto y el sabio, ambos pálidos como la muerte, estaban ocupados, desenredándola para que los tres tuvieran al menos algo de libertad de movimiento. Más allá, en el suelo, yacían cadáveres destrozados y trozos de carne. Muchos esclavos habían sido asesinados, algunos habían logrado escapar de alguna manera y ahora estaban huyendo. Son unos tontos, se están condenando a sí mismos. La cadena, según parece, se partió en dos en algún momento, por eso se aflojó de repente, cuando Sunny fue arrastrado por la masa de esclavos en pánico. Si sus rejillas tuvieran un mecanismo de cierre menos sofisticado, podría haber intentado librarse ahora. Sin embargo, cada par estaba fijado a un esclavón específico. Sin desbloquearlos, nadie iría a ninguna parte. El tirano, probablemente Mountain King, estaba oculto a la vista por el brillante resplandor de la hoguera. Sin embargo, Sunny podía sentir sus movimientos debido a los sutiles temblores que se extendían por las piedras, así como los gritos desesperados de los soldados que aún no habían aparecido. También se podía escuchar 1 o 2 gritos de enojo, lo que indicaba que alguno de los soldados aún estaba vivo, tratando desesperadamente de luchar contra la monstruosidad. Pero lo que más llamó su atención fue el hecho de que varios de los cuerpos mutilados comenzaban a moverse. ¿Más larvas? Sus ojos se abrieron. Uno tras otro, 4 cadáveres más se pusieron de pie lentamente. Cada bestia parecía tan repugnante como la primera y no menos mortal. La más cercana estaba a unos cuantos metros de Sunny. «Maldita sea», pensó, y luego, débilmente, «quiero despertar». Mientras un extraño chasquido llenaba el aire, una de las bestias giró la cabeza hacia los 3 esclavos y rechinó los colmillos. El esclavo astuto cayó de espaldas, susurrando una oración, mientras el sabio quedó congelado en el sitio. Los ojos de Sunny se dirigieron al suelo, tratando de encontrar algo que pudiera usar como arma, pero no había ni una sola cosa que pudiera usar. Lleno de veneno, simplemente envolvió un trozo de cadena alrededor de los nudillos y levantó el puño. «Ven a por mí, bastardo». La larva se lanzó hacia adelante, con una velocidad increíble en una ráfaga de garras, colmillos y terror. Sunny tuvo menos de un segundo para reaccionar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, una figura ágil pasó junto a él, y una espada afilada brillante voló en el aire. El monstruo, decapitado de un solo golpe, cayó sin gracia al suelo. Sunny parpadeó. ¿Qué fue eso? Perplejo, giró lentamente la cabeza y miró a su izquierda. Allí estaba, de pie y con expresión valerosa, el joven soldado apuesto que una vez le había ofrecido agua. Parecía tranquilo y sereno, aunque un poco sombrío. No había ni una mota de suciedad ni sangre en su armadura de cuero. «Es increíble», pensó Sunny, antes de darse cuenta. «Poser, quiero decir que es un poser». Con un breve asentimiento, el soldado avanzó para enfrentarse a las 3 larvas restantes. Pero después de dar unos pasos, de repente se dio la vuelta y miró a Sunny durante un buen rato. Luego, con un movimiento rápido, el joven guerrero se sacó de su cinturón y le arrojó a Sunny algo. «Sálvate». Con eso, se fue a luchar contra los monstruos. Sunny apretó el objeto por reflejo y observó al soldado mientras se alejaba. Luego bajó la mirada y observó el objeto que apretaba con fuerza en su mano. Era una varilla de hierro corta y estrecha con una curva recta en su extremo.
¡Una llave! ¡Es una llave! Su corazón empezó a latir más rápido. ¡Es la llave de los grilletes! Tras echar una última vista a la feroz batalla que estaba librando el joven soldado y las larvas, Sunny se arrodilló y empezó a manipular los grilletes intentando colocar la mano en una posición adecuada para introducir la llave. Le llevaron varios intentos a comprender cómo funcionaba la cerradura desconocida, pero finalmente se oyó un clic satisfactorio y de repente quedó libre. El viento frío acarició sus muñecas ensangrentadas. Sunny se la frotó y sonriendo con un brillo oscuro en los ojos. Ya verás. Por un momento, visiones de violencia y venganza llenaron su cabeza. ¡Chico! ¡Por aquí! El hombre astuto agitaba las manos en el aire, intentando llamar su atención. Sunny sintió repentinamente la posibilidad de dejarlo morir, pero luego decidió no hacerlo. La unión hacía la fuerza. A pesar de las amenazas previas del hombre astuto de matarlo y el malestar general, a Sunny se habría sentido mal por dejar que un compañero esclavo encadenado, especialmente porque liberarlo no costaría nada. Se apresuró a acercarse a los otros dos esclavos y rápidamente les abandonaron los grilletes. En cuanto el hombre astuto quedó libre, apartó a Sunny y bailó un poco, sonriendo como un loco. ¡Ah, libres por fin! Los dioses deben estar sonriéndonos. El sabio se mostró más reservado. Apretó el hombro de Sunny en señal de gratitud y sonriendo débilmente, lanzando una mirada tensa en la dirección en la pelea que se estaba desarrollando. 2 de las 3 larvas ya estaban muertas, a la tercera le faltaba un brazo, pero aún intentaba destrozar a su oponente. El joven soldado bailaba a su alrededor, moviéndose con la fluidez elegante de un guerrero nato. ¿Qué estás esperando? ¡Escapemos! El hombre astuto intentó huir, pero el sabio lo detuvo. Amigo mío, yo quisiera... Si vuelves a decir aconsejar, te juro por los dioses que te parto la cabeza. Los dos esclavos se miraron con abierta animosidad. Un momento después, el sabio bajó la mirada y suspiró. Si huimos ahora, seguramente moriremos. ¿Por qué? El esclavo mayor señaló la alta hoguera. Porque sin ese fuego, moriremos congelados antes de que acabe la noche. Hasta que salga el sol, huir es un suicidio. Sunny no dijo nada, sabiendo que el sabio tenía razón. En realidad se dio cuenta justo después de estrangular a la larva. No importaba lo terrible que fue del Mountain King. La hoguera seguía siendo su único sustento en este infierno helado. Fue tal como había dicho el esclavo de hombros anchos, que en paz descanse. No había necesidad de que nadie los matara, porque la propia montaña lo haría si tuviese la oportunidad. ¿Y qué? De todos modos, prefiero morirme congelado a ser devorado por ese monstruo, sin mencionar... convertirme en una de esas cosas. El hombre astuto fingía ser valiente, pero no había convicción en su voz. Miró la oscuridad que rodeaba la plataforma de piedra y se estremeció antes de dar un pequeño paso hacia atrás. En ese momento, la tercera larva ya había muerto hacía rato y el joven soldado no estaba a la vista. Probablemente había ido a unirse a la lucha al otro lado de la hoguera, dejando a los 3 esclavos solos en la parte de la plataforma de piedra que daba a la montaña. El sabio se aclaró la garganta. El monstruo podría saciarse con aquellos a los que ya ha matado. Podría ser derrotado o expulsado por los imperiales. En cualquier caso, si nos quedamos aquí, tenemos una oportunidad de sobrevivir, por pequeña que sea. Pero si huimos, nuestra perdición será segura. ¿Entonces qué hacemos? A diferencia del sabio, Sunny estaba seguro de que el Mountain King no se conformaría con matar a la mayoría de los esclavos. Tampoco creía que un grupo de mortales fuera realmente capaz de derrotarlo. Incluso si no eran personas normales, sino despertados, una pelea con un tirano no era algo a lo que uno podía sobrevivir fácilmente, y mucho menos ganar. Pero si quería vivir, tenía que deshacerse de esa cosa de alguna manera. Vamos a echar un vistazo. El hombre astuto lo miró como si estuviera viendo a un lunático. ¿Estás loco? ¿Quieres acercarte a esa bestia? Sunny le lanzó una mirada vacía, luego se encogió de hombros y se dirigió a la dirección del monstruo furioso. Capítulo 6. Enfrentando al tirano. Sunny se disponía a enfrentarse a una criatura de pesadilla, y no a cualquier criatura, sino a una de la 5ª categoría, un tirano temible y aterrador. Las posibilidades de supervivencia eran tan bajas que cualquiera se habría reído en su cara si alguna vez hubiera sugerido intentar luchar contra él, si no fuera por un despertado 2 o 3 rangos por encima de la criatura, por supuesto. Lo cual Sunny ciertamente no era, y, sin embargo, tenía que lidiar con este Mountain King de alguna manera para evitar una muerte aún más miserable. El grado ridículo en el que las posibilidades estaban en su contra desde el comienzo de esta ejecución retrasada había crecido desde hacía mucho tiempo, por lo que no tenía más energía para pensar en ello. ¿Qué había que temer? Después de todo, ya estaba prácticamente muerto. No es como si pudiera estar más muerto. Entonces, ¿por qué preocuparse? Al otro lado de la hoguera, las cosas iban de mal en peor. La mayoría de los esclavos ya estaban muertos. Unos cuantos soldados seguían intentando desesperadamente luchar contra el monstruo, pero estaba claro que no iban a durar mucho. Justo delante de los ojos de Sunny, el tirano tomó a un esclavo muerto.
Arrastró la cadena con él y abrió un par de sus aterradoras fauces. Con un mordisco aplastante, el cuerpo del esclavo se partió por la mitad, dejando solo muñones ensangrentados dentro de los grilletes. Los 5 ojos lechosos e indiferentes del Mountain King miraban a lo lejos mientras masticaba, con corrientes de sangre corriendo por su barbilla. Al ver que los brazos superiores de la criatura estaban ocupados, uno de los soldados gritó y se abalanzó hacia adelante, blandiendo una lanza larga. Sin mirar la cabeza, el tirano extendió uno de sus brazos inferiores más cortos, agarró la cabeza del soldado con un fuerte agarre y apretó, aplastando el cráneo del pobre hombre como una pompa de jabón. Un momento después, el cuerpo sin cabeza fue arrojado por el acantilado y desapareció en el abismo debajo. El hombre astuto se dobló por la mitad y vomitó. Luego se puso de pie temblorosamente y vio a Sunny con enojo. Bueno, ya hemos echado un vistazo. ¿Y ahora qué? Sunny no respondió, observando pensativamente al tirano con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. El hombre astuto lo miró un poco más y luego se volvió hacia el sabio. Te lo digo, viejo, el niño está mal de la cabeza. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Shh, baja la voz, tonto. La sangre desapareció del resto del hombre astuto mientras se daba una bofetada cubriéndose la boca con ambas manos. Luego lanzó una mirada temerosa a la dirección del tirano. Por suerte, la abominación estaba demasiado ocupada dando su festín con los esclavos, los afortunados que ya estaban muertos y los afortunados que todavía estaban vivos, como para prestarles atención. El hombre astuto exhaló lentamente. Sunny estaba preocupado, pensando, viendo sus posibilidades de supervivencia. ¿Cómo me deshago de esta cosa? No tenía poderes especiales, ni tampoco un ejército preparado para enterrar al tirano bajo una montaña de cadáveres. Ni siquiera tenía un arma para al menos arañar a ese maldito bastardo. Sunny desvió la mirada. Miró más allá de la criatura, hacia la oscuridad infinita del cielo sin luna. Mientras observaba la noche, un destello brillante atravesó el aire y chocó con uno de los brazos del tirano, estallando en una lluvia de chispas. El joven soldado, el heroico libertador de Sunny, acababa de arrojarle un trozo de madera en llamas al monstruo, y ahora estaba levantando su espada desafiante. ¡Enfréntate a mí! ¡Diablo! Una distracción, justo lo que necesitaba. Como no había forma de que Sunny matara al Mountain King con sus propias manos, decidió pedir ayuda. Un humano no estaría a la altura de la tarea, así que en su lugar estaba planeando usar la fuerza de la naturaleza. Ya que no puedo hacerlo por mi cuenta, dejemos que la gravedad lo haga por mí. Estaba pensando en los detalles del plan cuando la tonta bravuconería del joven héroe le presentó una oportunidad. Ahora todo dependía de cuánto tiempo lograría permanecer con vida ese idiota pomposo. Ven conmigo, dijo Sunny mientras comenzaba a correr hacia el otro extremo de la plataforma de piedra, donde el pesado carro que estaba colocado peligrosamente cerca del borde del acantilado. El hombre astuto y el sabio intercambiaron una mirada dubitativa, pero luego lo siguieron. Tal vez confundiendo su calma con confianza o tal vez inspiración divina. Después de todo, era un hecho ampliamente conocido que los dioses solían favorecer a los locos. Detrás de ellos, el joven héroe se agachó ágilmente bajo las garras del tirano y lo cortó con la espada. El filo se deslizó sin efectividad sobre el sucio pelaje, sin dejar ni un rastro en el destello de la criatura. En el segundo siguiente, el tirano se movió con una velocidad aterradora, lanzando sus 4 manos en dirección a su nuevo e irritante enemigo. Pero Sunny no tenía forma de saberlo. Corría a toda velocidad, acercándose cada vez más al carro. Una vez allí, miró rápidamente a su alrededor, comprobando si había larvas cerca, y se dirigió hacia las ruedas traseras. El carro quedó en el extremo superior de la plataforma de piedra, donde se estrechaba y volvía a la carretera. Estaba girado de lado para bloquear el viento, con la parte delantera orientada hacia la pared de la montaña y la parte trasera hacia el acantilado. Había 2 grandes cuñas de madera colocadas debajo de las ruedas traseras para evitar que el carro rodara hacia atrás. Sunny se volvió hacia sus compañeros y señaló las cuñas. Cuando te lo diga, retira ambos, luego empuja. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Por qué? El hombre astuto lo miró con expresión estupefacta. El sabio se limitó a mirar las cuñas y luego al tirano. Milagrosamente, el joven héroe seguía con vida. Se movía entre las extremidades de la criatura, siempre a medio segundo de ser completamente destripado. De vez en cuando su espada destellaba en el aire, pero era en vano. El pelaje del Mountain King era demasiado grueso y su piel demasiado dura para ser dañada por armas comunes. Había un dejo de aprensión en el rostro del joven guerrero. Todos los demás soldados, hasta donde Sunny podía ver, ya estaban muertos, así que realmente necesitaba que ese tipo viviera un poco más. No mueras todavía, pensó. Al hombre astuto simplemente le dijo, ya verás. Al momento siguiente, Sunny estaba corriendo de nuevo, tratando de seguir la cadena desde el soporte donde estaba fijada el carro. Lo que buscaba era difícil de ver debido a todos los cuerpos, sangre y vísceras que cubrían la plataforma de piedra, pero por una vez la suerte estaba de su lado.
Poco tiempo después se había encontrado lo que necesitaba, el extremo roto de la cadena. Al encontrar los grilletes cercanos con el cuerpo horriblemente desfigurado de un esclavo encerrado en ellos, Sunny se dejó caer de rodillas y comenzó a buscar a tientas la llave. Se escuchó un grito ahogado y al mirar de reojo vio al joven héroe volando por los aires, finalmente alcanzado por uno de los golpes del tirano. Increíblemente, el joven soldado logró aterrizar de pie, deslizándose varios metros por las piedras. Todas sus extremidades todavía estaban en su lugar, tampoco había heridas terribles en su cuerpo. Sin perder ni un segundo, el joven héroe rodó hacia adelante, recogió su espada del lugar donde cayó en el suelo y rodó una vez más, esta vez de lado, evitando por poco un fuerte pisotón del pie de la criatura. ¿Rodando? ¿Quién carajo rueda en esta situación? Sin perder más tiempo, Sunny logró finalmente desbloquear los grilletes. Sacudió al esclavo muerto y lo volvió a cerrar, una vez alrededor de la cadena, terminando con un nudo corredizo improvisado a un lado. Ahora todo dependía de su determinación y de su coordinación mano-ojo. Y de su suerte. Volviéndose hacia donde el hombre astuto y el sabio, que estaban esperando junto al carro, gritó: «Ahora». Luego, recogiendo un trozo considerable de cadena, Sunny se levantó y se enfrentó al tirano. El joven héroe le dedicó una mirada de reojo. Sus ojos se posaron en la cadena por un momento y luego la siguieron rápidamente hasta el carro. Entonces, sin mostrar ni un abismo de emoción, el joven guerrero redobló sus esfuerzos para desviar la atención de la criatura de Sunny. Entonces, ¿él también es listo? ¡Qué estafa! Limpiando su cabeza de todos los pensamientos innecesarios, Sunny se concentró en el peso de la cadena en sus manos, la distancia entre él y el tirano, y su objetivo. El tiempo pareció ralentizarse un poco. «Por favor, no falles». Reuniendo todas sus fuerzas, Sunny giró y lanzó la cadena al aire, como si fuese un pescador que lanza su red. El lazo se abrió mientras volaba, acercándose a la posición de pelea entre el joven héroe y el tirano. El plan de Sunny era colocar el lazo en el suelo lo suficientemente cerca de ellos para que, una vez que los pies del tirano aterrizaran en la trampa, pudiera tirar de la cadena y apretar alrededor del tobillo del monstruo. Pero su plan fracasó espectacularmente. Es decir, fue literalmente un espectáculo. En el último momento, el Mountain King se encogió de repente, y en lugar de caer al suelo, el lazo de la cadena aterrizó perfectamente alrededor de su cuello. Un segundo después, se tensó, actuando como un nudo de hierro. Sunny se quedó paralizado por un momento, sin poder creer lo que veía. Luego apretó los puños, conteniéndose para no agitarlos triunfalmente en el aire. «¡Sí!», gritó por dentro. Momentos después, el carro rodaría por el acantilado, arrastrando al tirano. Sunny miró hacia atrás para asegurarse y al instante se puso aún más pálido de lo habitual. El hombre astuto y el sabio lograron sacar las cuñas de debajo del carro y ahora lo empujaban desesperadamente hacia el borde de la carretera. Sin embargo, el carro avanzaba muy lentamente, mucho más lento de lo que Sunny había previsto. Se volvió hacia el tirano, presa del pánico. La criatura, sorprendida por el peso repentino que presionaba su cuello, ya estaba levantando las manos para romper la cadena. Los ojos de Sunny se abrieron. En el segundo siguiente, el joven héroe chocó contra una de las piernas del tirano, lo que lo hizo perder el equilibrio y les dio algo de tiempo. Sunny ya estaba corriendo hacia el carro, maldiciendo en voz alta en su mente. Al llegar, se arrojó sobre la madera húmeda junto al hombre astuto y el sabio, empujando con todas sus fuerzas que le quedaban en su cuerpo. Bastante pequeño, pero terriblemente golpeado y enormemente exhausto. «¡Gira! ¡Gira, pedazo de mierda crujiente!». El carro se le dio un poco, pero todavía era bastante lento en llegar al borde del acantilado. Al mismo tiempo, el tirano finalmente logró apoderarse de la cadena atrás de su cuello, listo para liberarse. Ahora bien, si vivían o no, era una cuestión de qué sucedería primero.